Welcome back everybody to Neutrality. Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Soy Pascal Lotas y hoy hablo con el abogado israelí-estadounidense Yosef Avesar, presidente del Comité de la Confederación Israelí-Palestina. Yosef, bienvenido. Yosef, welcome. Gracias. Gracias, Pal. Es un placer estar contigo. Great having you because you are one of the people. Encantado de tenerte aquí, porque eres una de las personas que realmente está defendiendo una idea que no ha sido muy popular durante mucho tiempo, pero que cada vez parece más la única salida posible, la solución de un solo Estado. Y tú estás impulsando la idea de una federación o una confederación. Me gustaría mucho saber qué has estado haciendo, cómo imaginas que podría ser eso, y cómo evalúas la situación actual de la terrible violencia en Israel y Palestina. In Israel Palestine. So we are thinking that Sí, así que pensamos que un gobierno federal tiene más sentido. No estamos proponiendo desmantelar el gobierno israelí ni el gobierno palestino. Lo que proponemos es crear un gobierno federal independiente para los pueblos de Israel y Palestina juntos. Un gobierno que se base en una constitución laica, con igualdad para los pueblos de Palestina e Israel y con legitimidad. Esa legitimidad vendría de elecciones celebradas por los pueblos de Israel y Palestina. Eso incluye el territorio de Israel, Cisjordania y Gaza. Y este gobierno sería elegido por la gente de Israel, Cisjordania y Gaza, en total unos 15 millones y medio de personas. Israel, the West Bank and Gaza, 15.5 million people. 15.5 like all of them that 15,5, como todos los que viven ahora dentro de esas fronteras tan difusas que conocemos como Israel. Pero según tu visión, eso significaría básicamente abolir la actual constitución israelí, ¿verdad? Y sustituirla por una nueva. and replacing it with a new one. Israel does not have a constitution. It Right. never had a constitution. Israel no tiene una constitución. Nunca la ha tenido. Ben Gurión propuso en su Declaración de Independencia que Israel tendría una constitución para octubre de 1948. Proclamó la independencia de Israel el 15 de mayo. Israel nunca tuvo una constitución, así que no se requiere abolir la constitución israelí, porque no existe, ni tampoco abolir el gobierno israelí. Sería un gobierno independiente para los pueblos de Palestina e Israel, que otorgaría a los gobiernos israelí y palestino un poder de veto sobre cualquier legislación que aprobara y que violara su soberanía. Es decir, si el gobierno federal aprueba una ley que vulnera la soberanía de los gobiernos palestino o israelí, esos gobiernos tendrían poder de veto sobre esa legislación. Those governments will have a veto power over that legislation. That's a very good point. Es un muy buen punto. Verás, hay un par de países que usan sistemas distintos. Por ejemplo, los alemanes llaman a su constitución ley fundamental. Los austríacos, en cambio, llaman leyes constitucionales a los aspectos más básicos de su ordenamiento jurídico, pero no las consideran constituciones en sí mismas. ¿Cuál es la situación actual en Israel? ¿Sobre qué principios fundamentales se basan realmente sus leyes? For the legislative acts. Well, the Israeli system is based on Bueno, el sistema israelí se basa en la Knesset, una Knesset que es elegida por el pueblo, con distintos partidos, y también en un poder ejecutivo. La Knesset es el poder legislativo, pero también existe el poder ejecutivo, que es el gobierno. Sin embargo, no tienen una constitución. El problema del sistema israelí es que en realidad no hay una verdadera separación de poderes, porque todas las personas que forman parte del poder ejecutivo, del gobierno, también están en el legislativo. Así que en el fondo, son las mismas personas. Se mueven de un edificio a otro, pero eso no crea una separación de poderes. Son los mismos quienes aprueban las leyes y los mismos quienes las ejecutan. Y además tienen lo que mencionabas, las leyes básicas, que de nuevo fueron creadas por la Knesset. El problema de eso es que una constitución debe existir precisamente para proteger a la gente del propio legislador. in order to protect the people from the legislator. Sí, And so when the legislator creates Así que, cuando el legislador crea leyes y les pone nombres rimbombantes, incluso podría llamarlas constitución, pero no las llama constitución.
las llama leyes básicas. Sin embargo, eso contradice el sentido fundamental de una constitución, que es un conjunto de principios destinados a proteger al pueblo de los legisladores. En Israel ocurre justo lo contrario. Es el legislador quien se protege a sí mismo del pueblo. It's the legislator protecting itself from the people. Yeah, and we are seeing what kind of, Sí, y estamos viendo hasta qué punto puede llegar la violencia que esto genera. Porque muchas de las personas que están bajo el control directo, por supuesto, de ese legislador, ni siquiera tienen voz en la votación. Quiero decir, hablé con Ofer Kasif hace 1 año y medio, y él señalaba que hay al menos 3 categorías de palestinos que sufren de distintas maneras. Los que tienen pasaporte israelí, los que no lo tienen, y los que están en Gaza, que ahora mismo viven una violencia terrible. ¿Y eso, en tu opinión, sería algo que la Constitución debería abordar y proteger? Oh, yeah. The Constitution that it's already written. Sí, la Constitución ya está escrita. Puedes leerla en ipconfederation.org. Es una constitución laica. Trata a todo el mundo por igual, sin importar su religión, su origen étnico o cualquier otra diferencia. Trata a todos igual, estén donde estén. Así que estamos hablando de una constitución que se aplica a la gente de Gaza, de Cisjordania y de Israel. Crea un poder legislativo independiente, con 300 miembros del Parlamento, un poder ejecutivo con un presidente y un vicepresidente, uno palestino y otro israelí, que se alternan cada 2 años, y un poder judicial que obtiene su autoridad de la Constitución, no del Parlamento. En Israel, el Tribunal Supremo obtiene su poder del Knesset, y el Knesset intenta constantemente quitarle poder a la propia institución que creó, que es el Tribunal Supremo. No le gusta el Tribunal Supremo. Por eso Israel se está desmoronando, porque no tiene una constitución, no tiene las reglas del juego. Because it doesn't have a constitution, it doesn't have the rules of the games. Ya sabes, Very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. You know, some people equate democracy with the act of voting. algunas personas equiparan la democracia con el simple hecho de votar. Pero para mí, en realidad, la separación de poderes es un aspecto aún más fundamental de una democracia. ¿Por qué crees que a día de hoy los medios siguen llamando a Israel la única democracia de Oriente Medio? Quiero decir, es claramente un término propagandístico, pero la estructura democrática de Israel nunca fue tan sólida ni tan estable como las democracias de Europa o de Norteamérica, ¿verdad? Or in North America, were they? Well, I'm not that familiar. I'm not a political scientist. No estoy tan familiarizado con el tema, no soy politólogo, pero puedo decirte que hay enormes problemas con lo que llaman la democracia de Israel. Para empezar, el término democracia judía es una contradicción en sí misma. El propósito de una democracia es precisamente la separación entre el gobierno y la religión. Básicamente, cuando surgió la idea de la democracia, la gente se preguntó, ¿por qué deberíamos dejar que las personas religiosas nos dicten lo que hacer basándose en una sabiduría adquirida hace siglos? ¿Por qué no dejar que las personas elegidas hoy tomen decisiones basadas en el conocimiento actual que tenemos? Lo primero que define a una democracia es la separación entre el gobierno y la religión. Pero Israel es un estado judío, así que integra la religión con el gobierno. So it integrates religion with government. Voting is necessary, of course, but it's Votar es necesario, por supuesto, pero es solo uno de los elementos de la democracia. Hace falta una constitución. Básicamente, una constitución son las reglas que todos aceptan. Así, cuando surge un problema en el futuro, se acude a esas reglas y se dice, bueno, esto es lo que acordamos. No se pueden cambiar las reglas. Esto es lo que todos aceptamos desde el principio. Por eso es necesario tener una constitución. También hace falta una separación entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder judicial debe obtener su autoridad de la Constitución para que no tema al legislativo ni al ejecutivo. No puede ser destituido. Y se necesita transparencia. La transparencia es importante. Todo eso se consigue gracias a la separación de poderes. And all of that is created by
separation of power. Now Durante los últimos 30 años, desde Oslo, todo el mundo hablaba de la solución de dos estados. Solución de dos estados por todas partes. Y todavía hoy la gente sigue diciendo, no, queremos una solución de dos estados, con una Palestina y un Israel separados. Entonces cuéntame, ¿cuándo empezaste tus actividades? ¿Y por qué imaginaste una solución de un solo estado, en lugar de lo que estuvo de moda durante tanto tiempo? Well, Bueno, personalmente, yo fui sionista antes de hacerme antisionista. Y fui sionista por defecto, porque nací en Israel. La mayoría de la gente que nace en Israel es sionista, porque piensa que todo el mundo es nuestro enemigo, o que podría serlo. Eso es lo que aprendemos desde el primer día, ya sabes. Pero cuando empecé a pensar de forma objetiva sobre el sionismo, sobre el hecho de que Israel lleva 77 años en guerras constantes, y sobre cuántos israelíes han perdido la vida, cuántas familias se han destruido, cuántos israelíes han resultado heridos, y que no hay una visión de futuro. No la hay. No sabe a dónde va. Los israelíes no pueden decirte, bueno, dentro de 10 años tendremos paz, porque es un castillo de naipes. It's a house of cards. They're afraid to look into it. But once I started to look into it, Tienen miedo de investigarlo. Pero cuando empecé a hacerlo, me volví realista. Y como realista, te das cuenta de que el sionismo ha sido perjudicial tanto para los judíos como para los palestinos. De hecho, el sionismo fue perjudicial para los judíos antes de serlo para los palestinos. Y yo creo en la igualdad, creo en la separación entre el gobierno y la religión, así que todo eso se vino abajo muy rápido. Pero luego quieres ser realista. Dices, vale, has llegado a esa conclusión. Pero la mayoría de la gente en Israel no llega a esa conclusión. ¿Cuál es la solución honesta y realista? En mi opinión, la solución honesta y realista no es enfrentarse a esos israelíes que creen en un enuncio. who believe in a Jewish state, but to acknowledge them and to say, well, fine, Pero you hay que believe in a reconocerlo y Jewish decir, state, you bueno, de acuerdo, creéis en un Estado judío, creéis en la protección militar del pueblo judío para siempre. No os vamos a quitar eso. peace is Pero la paz es la mejor seguridad. Todos podemos admitirlo, reconocerlo. Si hay paz, no hace falta. No necesitas un ejército. Pero que los israelíes mantengan su ejército, su fuerza militar, todo lo que quieran. Lo mismo para los palestinos. everything they want. Pero tengamos un sistema honesto y Estado federal en que el pueblo palestino lograr la paz. Palestine and Israel. Porque la paz es la conciliación. No hay otra. Es poder enemigo para siempre. The only solution. There is no other solution. You can't defeat your enemy forever. Some people believe that. Of course, defeating the enemy forever means to. Algunas personas creen que, por supuesto, derrotar al enemigo para siempre significa aniquilarlo. Y me parece que esa ha sido la estrategia de los últimos años. Pero está fracasando, ¿verdad? No está funcionando. Por eso creo que tu idea es ahora aún más importante. Sin embargo, si miramos los niveles de violencia tan extremos que hemos visto en los últimos 2 años y medio, por un lado, eso ha aumentado claramente el odio entre estos grupos. Pero por otro lado, ha dejado muy claro que una solución de 2 estados parece ahora más lejana que en los años 90, cuando se propuso. ¿Cuál es tu valoración de la situación política actual, en el año 2026, en Israel y Palestina, respecto a la idea de una federación? For the idea of a federation. Well, the assessment is that Bueno, la valoración es que la mayoría de los israelíes no aceptará la idea de un gobierno federal. Para ellos, eso sería traicionar su ideología, la de la mayoría de los israelíes. their ideology, most Israelis. ¿Puedes ponerle una cifra a eso? ¿Estamos hablando de un 60, un 70 o un 80%? 70%, 80%, like. This is just my gut feeling. Es solo una intuición mía, pero creo que el 80% de los israelíes no aceptará ese concepto. En mi opinión, ven la idea de un gobierno federal como una traición al concepto de un Estado judío. Jewish state. Um,
in my opinion. Allá. Also, on the Palestinian side, in my opinion, Además, por el lado palestino, en mi opinión, un 60% de los palestinos no apoyaría un gobierno federal, porque también tienen su propio deseo de un Estado palestino y están enfadados con Israel. La idea de hacer la paz con Israel les resulta muy difícil, sobre todo después de los últimos 77 años, tras la ocupación, la expulsión de los palestinos, la Nakba, el genocidio. En mi opinión, un 60% de los palestinos se opondría a un gobierno federal. Pero el lado positivo es que un 20% de los israelíes entiende que Israel es incapaz de darles seguridad, incapaz de darles paz. Y también hay personas que viajan por ahí. And there are also people that traveled around, they understand the concept of a federal government. Ellos entienden el concepto de un gobierno federal. Han viajado a Estados Unidos y a Europa. Lo mismo ocurre con los palestinos. Así que la esperanza que tenemos está en la combinación, porque estamos hablando de toda la zona como de un solo grupo de personas. Que sean israelíes o palestinos es irrelevante. Si hablamos de un 20% de israelíes que apoyarían esto y de un 40% de palestinos que también lo harían, estamos hablando de entre 4 y 5 millones de personas que lo apoyarían. Y ese gobierno federal tendría entonces un enorme respaldo popular. No tienen por qué ser judíos, no tienen por qué ser musulmanes. En realidad, da igual cuál sea su religión. No tiene importancia. La parte positiva es que muchísima gente en la zona de Israel y Palestina apoyaría esto. El problema que tenemos es que no somos capaces de generar conciencia sobre unas elecciones para un gobierno federal. Nos resulta muy difícil, porque los medios nos ignorarían por completo. Por alguna razón, se nos ha enseñado que israelíes y palestinos deben seguir siendo enemigos. La idea de que israelíes y palestinos vivan como personas normales, unos con otros, no se acepta. Psicológicamente, la mayoría de la gente nos ve a israelíes y palestinos como enemigos para siempre. Y ese es el reto. Verás, la cuestión es que, claro, eso acabaría con el sionismo, ¿no? Porque el sionismo se opone directamente a que Israel sea un Estado normal, entre otras cosas, y sobre todo un Estado de Asia Occidental, integrado en su entorno. Así que supongo que los sionistas son los que más se oponen a tu idea. Bueno, están en contra de esta idea, pero entonces te preguntas, ¿por qué? ¿Ven la existencia del sionismo como algo que depende de guerras constantes? No. De eso trata el sionismo. En mi opinión, precisamente de eso trata el sionismo. En mi opinión también. Y creo que como otros, como Shakov Rapkin y demás, siguen insistiendo en ese punto. El sionismo es una ideología supremacista blanca que depende de mantener a los demás por debajo. Así que, por desgracia, la violencia está de alguna manera integrada en ella. Está arraigado, pero yo lo analizo de otra manera. El sionismo se creó porque Theodor Herzl, hablo del sionismo de Theodor Herzl, dijo, no tenemos ninguna posibilidad de vivir en Europa como personas iguales. Y por eso necesitamos tener nuestro propio Estado, porque todos van a ser siempre nuestros enemigos. Tenemos que ser capaces de defendernos. Bien, una vez que creamos nuestro propio Estado, lo peor que le puede pasar al sionismo es que ese Estado viva en paz, porque como Estado sionista, los paz va en contra de los intereses del sionismo. Porque si hay paz, ¿para qué necesitas el sionismo? Por eso ves a Israel, de forma consciente o inconsciente, buscando enemigos todo el tiempo, y siempre los tendrá. Por eso ves la violencia que continúa año tras año, sin parar, y siempre culpamos a otros de esa violencia y los acusamos de ser antisemitas. Pero necesitamos la violencia. Como sionistas, necesitamos la violencia para que el sionismo siga teniendo sentido. Si no hay enemigo,
el sionismo deja de ser relevante. La siguiente pregunta ¿es el sionismo bueno para los? Y la respuesta es clave no. Zionism good for the Jews? And the answer is clearly not. So the question is a bit how to sell the Entonces, la idea pregunta es un poco, ¿cómo vender esta idea a la mayoría de la gente que ahora mismo cree que el sionismo es la respuesta y que la violencia es la respuesta para proteger a los judíos, ¿no? O sea, ¿cómo decirles algo así como, en lugar de crear todos esos enemigos que quieren atacaros, ¿por qué no hacer amigos que quieran vivir con vosotros y así estar seguros? ¿Cuál ha sido vuestro enfoque para transmitir esta idea? Porque, por ejemplo, en vuestra página web vi que tenéis a muchos académicos israelíes y palestinos que han estado trabajando juntos, organizando seminarios y demás. ¿Cuál es el planteamiento? What is the approach? The approach is not to convince them. It's not. El enfoque no es convencerles. No se puede convencer a los sionistas con argumentos, por muy sólidos que sean. Simplemente no van a aceptarlo. En el momento en que planteas ese argumento en su cabeza es como, vale, eres antisemita, eres ingenuo, eres tonto, o lo que quieran llamarte, y dejan de escuchar cualquier razonamiento. Así que no hay necesidad ni posibilidad de convencer a los sionistas. Es que no se puede. Te van a odiar aún más. Lo que sí es posible es pensar, por ejemplo, en una madre de unos 35 años que tiene un hijo de diáugres en Israel. Y ahora tiene que tomar una decisión. Ella lo sabe, porque también estuvo en el ejército. Because she herself was in the military, her dad was in the military, her husband was Su in the padre military. estuvo en el ejército. Su marido también estuvo en el ejército. Y ella sabe que su hijo, que ahora tiene 10 años, dentro de 8 va a estar en el ejército. Entonces tendrá una conversación con su marido. ¿Queremos vivir así? ¿Queremos que nuestro hijo o hija esté en el ejército dentro de 8 años? ¿Qué futuro tenemos aquí? Además, Israel se está dividiendo internamente entre la parte laica y la religiosa. Y la gente se pregunta, ¿es así como queremos vivir en el futuro? ¿Nos está ofreciendo Israel un futuro? Y en mi opinión, mira, hay 270,000 israelíes que se han ido del país. ¿Por qué? Porque han analizado Israel, justo lo que acabo de decir. ¿Desde cuándo? 270,000. ¿Y qué ha vuelto? What I just told you. Since when? 270,000 in what span? From what I understand, since October 7, 207. Por lo que entiendo, desde el 7 de octubre, unas 270,000 personas han salido de Israel. Bueno, hay otras que están pensando en irse, pero no tienen los medios, no tienen pasaporte y tampoco quieren separarse de su país. Creo que lo que está ocurriendo ahora mismo es un debate real, sincero, que los israelíes van a tener consigo mismos. Y lo mismo pasa con los palestinos. Los palestinos tienen exactamente los mismos temas que analizar. Ellos también están saliendo de Israel. Y sabes, cuando hablo con muchos israelíes y muchos palestinos, aceptan totalmente este modelo. Lo aceptan por completo. Entienden que la realidad actual es irracional. Es básicamente irracional. Reality is irrational. It's basically irrational. Yeah, it's politically very Sí, es políticamente muy tóxico, la verdad, para cualquier tipo de modelo de convivencia. Así que lo que propones es cambiar el modelo por completo. Podemos hablar un poco de eso. Yo soy de Suiza. Suiza es una federación. De hecho, está organizada de una forma muy parecida a Estados Unidos, con amplios poderes para los 26 cantones, incluyendo la policía y todo lo demás. Los sistemas educativos dependen de los cantones, y así sucesivamente. Y en tu visión de una federación, ¿serían básicamente dos entidades, o se dividiría en más estados individuales con poder propio? ¿Cuál sería el modelo? The model is one federal government for the entire El modelo area. propone un único gobierno federal para toda el área de Israel y Palestina, con 300 miembros del Parlamento que representan a 300 distritos. La razón por la que hay 300 parlamentarios, que puede parecer mucho, es que no queremos darles demasiado poder, y también porque dentro de 100 años puede haber cambios en la población. No sabemos cómo será esa variación. Así que, según este modelo, el poder legislativo de todo el territorio de Israel y Palestina, es decir, del gobierno federal, estaría formado por 300 parlamentarios. Para aprobar una ley,
sería necesario que el 55% de los parlamentarios palestinos y el 55% de los parlamentarios israelíes estuvieran de acuerdo en la misma propuesta. Y si ambos grupos coinciden en esa legislación, entonces, siempre que esa ley no viole la soberanía de los gobiernos israelí o palestino, estos tendrían poder de veto sobre ella. Si no ejercen ese veto, la ley entraría en vigor y se convertiría en la ley del país. Entonces, en ese sentido, estás imaginando una sola cámara, pero básicamente dividida en dos grupos, ¿no? Palestino e israelí. Y una ley tendría que ser aprobada por ambos. Would have to pass through both. They are not separate chambers. They are in the same parliament. No son cámaras separadas, están en el mismo parlamento. Así que los distritos, los 300 distritos, incluirán muchas veces a palestinos e israelíes que viven juntos. Por ejemplo, imaginemos el distrito número 27. Podrías tener palestinos e israelíes viviendo en el mismo lugar. Un israelí podría votar por un miembro palestino del parlamento porque piensa que es la persona a la que quiere apoyar. Y lo mismo al revés, un palestino podría votar por un israelí. Pero todos están en el mismo parlamento. La única diferencia es que cuando se vota una ley, se necesita el acuerdo de ambos grupos, el 55% de los miembros palestinos del Parlamento y el 55% de los miembros israelíes. Okay, so Vale, entonces, ¿tu sistema reservaría realmente asientos, por ejemplo, 150 para israelíes y 150 para palestinos? for Palestinians? No. So No, como se necesita un 55% en cada lado, el número relativo no es tan importante. Imaginemos que eligen a 160 palestinos y a 140 israelíes. Entonces haría falta el 55% de los 160 y el 55% de los 140 para ponerse de acuerdo en la misma ley. Supongamos que dentro de 100 años tendremos then it would require 55% of the 160 and 55% of the 140 to agree on the same legislation. Let's say in 100 years, we will have 100 100 miembros del Parlamento palestino y 200 del Parlamento israelí seguirían sin marcar la diferencia, porque aún se necesitaría el 55% de los 100 palestinos y el 55% de los 200 israelíes. Así que es una forma de mantener el equilibrio de cara al futuro. and 55% of the 200 Israelis. So it's a way to maintain balance into the future. And minority protection. I mean, under this system, Y la even the protección de las minorities minorías. will be able Quiero to decir, guard con este against sistema, the incluso la minoría podrá protegerse del exceso de poder de la mayoría, sea del lado que sea. ¿Y qué pasa con los niveles inferiores? Me refiero a que una parte esencial del federalismo es que los niveles más bajos, el nivel local, tengan una autonomía significativa, si no total, ¿verdad? Por ejemplo, en la elaboración de los planes de estudio, las competencias policiales y cosas así. ¿Cómo te imaginas eso? And so on. How do you envision that one? The separate Israeli and separate Palestinian government. Los gobiernos israelí y palestino, cada uno por su lado, podrán mantener su forma de vida. Las ciudades podrán vivir como decidan. El gobierno federal no podrá intervenir en sus asuntos a menos que ellos lo acepten. Así que todo seguirá igual, salvo por una cosa. Habrá paz. Everything remains the same, except that there will be peace. Right. And the Exacto. Y los derechos sobre los registros de propiedad y todo eso serían, quiero decir, déjame aclararlo, los asentamientos actuales, ¿no? Los que se están construyendo. ¿Cómo imaginas esa convivencia en la tierra de unos y otros? Esa idea. Ahora mismo la segregación es enorme, ¿verdad? Con un muro que la atraviesa, un grupo matando al otro. ¿Cómo imaginas que puedan crecer juntos? How do you envision this one to grow together? This will be up to the parliament members. We are not Eso proposing dependerá de los miembros del Parlamento. No estamos proponiendo ninguna ley de fondo. Lo que proponemos es un sistema de gobierno basado en la igualdad. Y luego habrá 300 miembros del Parlamento.
Al principio estarán muy enfrentados entre sí, pero al final se darán cuenta de que fueron elegidos para resolver problemas, no para gritarse unos a otros. Y tendrán que enfrentarse a la realidad. La realidad es la que es, y tendrán que encontrar un mecanismo que satisfaga a todos. Por eso será necesario que los parlamentarios de distintos distritos lleguen a acuerdos con los de otros distritos. Habrá mucho dar y recibir, pero en mi opinión, todos los problemas tienen solución. All the problems are solvable if you really want to put your head in. Si de verdad te lo tomas en serio, puedes resolver todos los problemas. Puedes encontrar miembros del Parlamento que estén de acuerdo, sobre todo cuando no hay alternativa. No hay alternativa. Mira, estamos haciendo simulaciones. Llevamos haciéndolas por Zoom desde hace 5 o 6 años. Y yo llevo haciendo simulaciones desde hace 6 o 7 años. Pedimos a la gente que actúe como si fueran miembros del Parlamento israelí, como si fueran miembros del Parlamento palestino, como si fueran el primer ministro de Israel, el presidente de Palestina, incluso el presidente de Estados Unidos, y así sucesivamente. Estamos simulando todo eso, y estamos demostrando una y otra vez que todos los temas pueden resolverse, porque el gobierno federal no va a tener la perspectiva israelí. Because the federal government is not going to have the Israeli perspective. It's not going to have the Palestinian perspective. It's going to have No va a tener la perspectiva palestina. Va a tener una visión de conjunto, una vista panorámica de toda la zona, la perspectiva de la gente que los eligió. Así no tendrán que caer en la trampa del sistema israelí, ni del sistema palestino, ni de sus agendas. Podrán crear su propia agenda. Serán el único gobierno legítimo en Israel-Palestina. Ahora mismo no hay un solo gobierno legítimo en Israel-Palestina. El gobierno palestino no ha sido elegido ni por los palestinos ni por los israelíes. Y el gobierno israelí controla a los palestinos, pero no ha sido elegido por ellos. Una de las condiciones para tener un gobierno legítimo es ser elegido por la gente a la que gobiernas. Los palestinos están controlados por los israelíes, pero nunca los eligieron. Palestinians are controlled by Israelis, but never elected them. Yes, yes. I mean, that's why it's such an unfair Sí, sí, quiero decir, por eso es un sistema tan injusto, porque hay millones de personas que viven así, bajo el control directo de alguien que no solo no las representa, sino que además actúa en su contra. Así que la cuestión de cómo cambiar la estructura política es fundamental. Sí, ¿y qué pasa con el nombre y con los idiomas? ¿Dirías entonces que lo llamemos Israel-Palestina y que en los territorios palestinos lo llamen Palestina-Israel y que usemos todos los idiomas que existen allí para trabajar con la gente? ¿Cuál es tu visión sobre la identidad o la marca de esta nueva solución de un solo Estado? of this new one-state solution? Pascal, I'm not going to be the king. Pascal, no voy a ser el rey. Solo estoy proponiendo un sistema de gobierno, nada más. No algo sustantivo, sin bandera, sin nada de eso. Lo que digo es que en una democracia real serían los representantes del pueblo, los miembros del Parlamento, los que se sientan día tras día, discuten entre ellos, pero acaban entendiendo que tienen que llegar a una resolución. Y serán ellos quienes decidan todo. El nombre, si tiene que haber un nombre, la bandera, los asentamientos, derecho al retorno. Todas esas cuestiones las resolverá el Parlamento. No yo, Joseph, quien decida esos asuntos. It's not me, Joseph, who will decide those issues. No, You have- no, you're absolutely right. I'm more asking about No, your tienes toda la vision, razón. your- En realidad, like te the preguntaba ultimate más por tu scenario, visión, but por of cómo course, sería el I mean, escenario ideal. a framework Pero of sí, government tienes is razón. what has Quiero to be decir, put in lo que hace place, falta and es un what marco de issues. gobierno que se establezca Do you y que think luego that- trabaje sobre estos temas. Do you think that ¿Crees que ese this- cambio this puede change lograrse por medios can be internos, por los brought propios about israelíes y palestinos? by ¿O piensas que increased será internal necesario means también by un the impulso Israelis importante and desde Palestinians fuera, themselves, or do you una think presión they will externa need para que se essentially adopte? also Algo a lot of parecido a lo que input pasó en from the Sudáfrica, outside, que estuvo pressure bajo una to presión adopt this, enorme. a little bit, you know, Y South cuando esa Africa, presión llegó, how it was los a marcos de free gobierno pressure, and when that cambiaron, pressure came, lo que permitió the cierto grado de government framework reconciliación. changed that then allowed for reconciliation to some degree. Um, look, Mira, ayer tuvimos una simulación y alguien mencionó ese tema. Bueno, en realidad no fue una simulación, perdón. Tuvimos una reunión de estrategia, una reunión abierta.
Y alguien lo sacó y dijo, ¿por qué no lo hacéis desde Israel? Pues porque Israel es incapaz. Cuando vives en Israel, es imposible pensar fuera de lo establecido. Simplemente imposible. El grupo más liberal de Israel en cuestiones de paz es una organización que se llama Tierra para Todos. No sé si has oído hablar de ellos. Deberíais entrevistarlos. Si quieres te paso su contacto. Yo tuve un debate con ellos. Son las personas más liberales y más comprometidas con la paz dentro de la sociedad israelí. Y su visión es una solución de dos estados. And their vision is a two-state solution. It's a group of Israeli and Palestinian intellectuals. Es un grupo de intelectuales israelíes y palestinos que están de acuerdo en una solución de dos estados basada en las fronteras de 1967, con posibles derechos para algunas personas, pero en esencia una solución de dos estados. Es imposible tener esto, ser israelí, vivir en Israel y pensar en un sistema federal al que nunca has estado expuesto. La razón por la que nosotros pudimos llegar a esta idea es porque sí hemos estado expuestos a ella. Ya sabes, alguien más lo pensó antes, pero nosotros lo hemos vivido. Y estoy seguro de que en Suiza pasa lo mismo. Votáis por vuestro parlamento, por vuestro presidente, por vuestro ayuntamiento, por vuestro consejo educativo y así sucesivamente. Es un sistema muy sofisticado. Etcétera, etcétera. It's a sophisticated system. But in Israel, it's very, very difficult to think of that. Pero en Israel es muy difícil imaginar ese sistema. Es que no sé bien a qué te refieres con la pregunta. La presión no va a servir de nada. Como dije, los israelíes desconfían de la presión. Pero la persuasión, eso sí puede funcionar. Es decir, simplemente les das la opción de votar. No los presionas, no los insultas, no los humillas, porque entonces obtienes justo la reacción contraria. Les atraes, les dices, mira, esto es lo que estamos haciendo. Estamos creando una plataforma para que la gente, tanto en Israel como en Palestina, pueda votar de verdad y presentarse al Parlamento. No los estamos presionando, no los estamos humillando. Y les decimos, vale, ahora tenéis una opción, y con suerte tomarán la decisión correcta. And hopefully, they'll make the right choice. Es un punto muy bueno. En lugar de apostar por algo impuesto desde fuera, se trata de apostar por algo que al final la gente de dentro, de todos los lados, quiera y trate de construir juntos. Mira, el ejemplo suizo es interesante también, porque en realidad nosotros no votamos al presidente. El presidente lo elige el Parlamento. De hecho, son 7, y comparten por igual el poder presidencial entre ellos. Ese es el Ejecutivo. Pero hay algo más que los suizos están aplicando, la democracia directa, con 2 instrumentos. Uno es la iniciativa popular, para proponer leyes desde la ciudadanía. Es obligatoria, el Parlamento no puede rechazarla si reúne suficientes firmas. El otro instrumento sirve para bloquear leyes que vienen del Parlamento, cuando la gente dice algo así como, no, gracias. ¿Es algo así lo que también habéis imaginado, instrumentos de democracia directa? We haven't thought about that in the Constitution. No hemos pensado en eso en la Constitución, pero la Constitución se puede modificar. El Parlamento puede aprobar leyes. Creo que Suiza ha tardado muchísimos años en desarrollar su sistema parlamentario. No sé exactamente cuántos. Ojalá lo que acabas de decir es una idea estupenda. Es una idea maravillosa para que la gente la proponga. En California también tenemos algo parecido. Se llama una proposición. Necesitas, creo, unas 500,000 firmas para llevar una proposición a votación. Pero tengo la sensación de que israelíes y palestinos sean bastante desconfiados con eso. No creo que estén preparados para hacer eso. Quieren que sus miembros del Parlamento los protejan. Y si tienes una propuesta, ahora que lo pienso, si tienes una propuesta, sea la que sea, los palestinos y los israelíes son extremadamente desconfiados, muy desconfiados. Y van a encontrar qué es lo que no funciona y cómo está diseñada para destruir al pueblo judío o al pueblo palestino. Así, quizá un sistema demasiado sofisticado no sea lo más bueno en este momento, tal vez en el futuro. Sí, bueno, este tipo de cosas dependen mucho.
He estado haciendo varios experimentos en mis clases, y normalmente, cuanto más educada es la gente, más desconfía de la democracia directa, porque piensan que la gente va a votar mal, que van a tomar la decisión equivocada. Lo cual es curioso porque la democracia no va de tener razón o no, sino de lo que quiere la mayoría, ¿no? Pero bueno, podemos dejar eso a un lado. Por último, quiero volver a ese punto. El otro gran rival de tu idea es, por supuesto, la solución de los dos estados. Los intelectuales más destacados que conozco, que llevan años trabajando en este tema, siguen defendiendo la solución de dos estados. Uno de ellos es, por supuesto, el profesor Jeffrey Sachs, que lleva mucho tiempo abogando por esa idea. Ellos lo hacen convencidos de que es la opción más viable para ambas partes, la que permitiría obtener lo mejor de los dos mundos. ¿Cuál es tu principal argumento para decir que, aunque la solución de dos estados esté bien intencionada, no va a conducir al resultado deseado, que es la paz para todos? ¿Cómo dialogas con ellos en ese debate? How do you engage with them in the discourse? Again, if two-state solution is the De nuevo, si la solución de dos estados es la mejor opción, que sean los pueblos de Israel y Palestina quienes tomen esa decisión, que lo decida el Parlamento, que sean ellos quienes lo determinen. Así que lo que estamos proponiendo no contradice ninguna otra solución. Si la solución de dos estados es lo que hace falta, que los miembros del Parlamento tomen esa decisión. Ellos serán las personas elegidas por los pueblos de Palestina e Israel. Y bueno, Jeffrey Sachs es profesor estadounidense. Cree en el Gobres en Italia. Seferes or 3. He was educated here. I assume that he swore allegiance to the federal government and the Supongo que él juró lealtad al gobierno federal y a la Constitución. Es un profesor muy sofisticado, muy inteligente. Y la pregunta que tengo para él es, ¿por qué no propone un gobierno federal en Israel y Palestina, cuando usted mismo vive en un sistema federal que ha conseguido mantener la paz para 350 millones de personas, con 50 estados, recuerde, 50 estados distintos, con 50 constituciones diferentes, 50 cuerpos legislativos y 50 gobernadores? ¿Por qué no proponer un gobierno federal para Israel y Palestina? Que la gente tome sus propias decisiones. Let the people make their own decision. No, es un muy buen punto. Intentaré preguntárselo la próxima vez que hablemos, porque la cuestión de qué tipo de solución puede realmente conducir a la paz es ahora más importante que nunca. Pero Joseph, ¿hay algo que no hayamos tratado todavía en esta conversación y que creas que es esencial que la gente entienda? ¿O dirías que ya hemos cubierto casi todo? I think we covered everything. I think that Creo que ya lo hemos cubierto todo. Creo que lo que me gustaría debatir, y de hecho ya lo he hecho, es por qué no se está hablando realmente de la idea de una paz y una democracia verdaderas y honestas para el pueblo de Palestina e Israel. Es como si dijeran, separémoslos, destruyámoslos, pongamos una frontera entre ellos. Pero no hay un debate sincero sobre por qué, sobre todo los intelectuales que apoyan esto, y espero que le preguntes al profesor Sachs por qué no apoya un gobierno federal en Israel y Palestina. En la simulación lo pregunté, se lo pregunté a muchísimos de esos intelectuales, y no tienen respuesta, y te diré por qué. Porque tienen ideas prejuiciosas sobre los musulmanes o sobre los judíos. Piensan que los israelíes o los judíos o los musulmanes son incapaces de vivir en una democracia. incapable of living in a democracy. That's really the bottom line behind it. Esa es en realidad la cuestión de fondo. Y dije, cada vez que se introduce la democracia, mira, los judíos no creyeron en la democracia durante miles de años. Solo en los últimos 77 años dicen querer democracia. Así que la democracia es contraria a la religión. Pero cada vez que se introduce la democracia, cada vez que se le da a una persona judía, cristiana o musulmana la oportunidad justa de votar, todos votamos de la misma manera. Entonces, ¿por qué no dar a la gente de Israel y Palestina, sin importar su religión, el derecho a votar? Es así de sencillo.
¿Tenemos prejuicios religiosos? ¿Queremos mantener ese prejuicio contra las personas religiosas pensando que son incapaces de vivir en paz? To think that they are incapable of living in peace? This is a very good point, and I No, think you're right. es un muy buen punto, y creo que tienes razón. Deberíamos volver a tener ese debate, sobre todo en los círculos intelectuales. Y yo iría incluso un paso más allá, y diría que la religión no solo es contraria a la democracia, o que la estructura religiosa de una comunidad no solo es contraria a la democracia, sino que en realidad es contraria a la idea misma del Estado. Porque la religión parte de la idea de que quienes comparten una misma creencia están bajo el mismo conjunto de normas, ¿verdad? El conjunto de normas abrahámico, el cristiano, el musulmán, y cualquiera, esté donde esté, se rige por ese mismo código. La idea del Estado-nación moderno es diferente. Dentro de estas fronteras, todos estamos bajo el mismo conjunto de normas, y esas normas se deciden entre todos. Claro, pero quizá esto vaya un poco demasiado lejos. Las personas que quieran seguirte y participar en tu propuesta de un Estado único, en lo que estás planteando, ¿dónde deberían ir? State solution and what you're proposing, where should they go? They should go to our website, ipconfederation. Deberían entrar en nuestra página web, epconfederation.org, I de Israel, P de Palestina, confederation.org. Allí podrán ver todas las simulaciones que tenemos y las que vendrán. También pueden inscribirse para participar en las próximas. Las simulaciones son muy interesantes y ese es el lugar al que deberían ir. Además, estamos trabajando en las elecciones. Ahora mismo, mientras hablamos, estamos creando los 300 distritos. As we speak, we are creating the 300 districts. Joseph, I find that fascinating and I find it very... Joseph, me parece fascinante y me parece muy admirable que tú seas una de esas personas y que tu grupo sea uno de los que hacen algo constructivo, que está creando una visión positiva del futuro. Sea como sea, será importante contar con eso. Así que animo a todo el mundo a visitar econfederation.org. Pondré el enlace en la descripción de abajo. Joseph Avesar, gracias por tu tiempo hoy. Gracias a ti, Pascal. He disfrutado mucho de la conversación. Thank you, Pascal. I enjoyed the conversation.